Hubo dos momentos en mi vida en los que estuve completamente seguro de haberme encontrado con un skinwalker. No del tipo que ves en internet, ni del que aparece en las películas de Hollywood. Hablo del verdadero. El G. Nald Lushi. El tipo del que mi abuelo nos advertía cuando mis padres no estaban cerca. De esos que hacen que los ancianos navajos se queden callados y cambien de tema. La primera vez tenía 10 años, y aquella cosa llevaba la piel de mi perro. La segunda fue a mediados de mis 20s, y esa vez usaba la piel de un hombre al que yo mismo había ayudado a rescatar en el desierto alto, cerca de Cortés, Colorado. Voy a contarte las dos historias, porque creo que podrían estar conectadas de una forma que apenas ahora empiezo a entender. Las dos todavía me quitan el sueño. Me llamo Mason. Soy navajo por parte de mi madre, y crecí dividiendo mi tiempo entre Tulsa y Window Rock, Arizona. Durante 15 años, trabajé como paramédico de emergencias en zonas silvestres y como coordinador voluntario de búsqueda y rescate en el condado de San Juan. He visto morir personas en lo más profundo del campo, y he encontrado cuerpos que llevaban semanas ahí afuera. He tratado casos de hipotermia, mordeduras de serpiente de cascabel, caídas desde acantilados, y una vez tuve un encuentro particularmente malo con un puma. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré durante aquella búsqueda en 2006. Así que empecemos desde el principio, con la primera vez. Tenía 10 años el verano en que mi abuelo me contó la historia. Era 1991, a finales de julio, y hacía tanto calor que no podías caminar descalzo sobre los caminos de tierra alrededor de Window Rock. Kent y yo nos quedamos con nuestros abuelos por 2 semanas, mientras mis padres se tomaban lo que papá llamaba unas vacaciones muy necesarias. Kent tenía 8 años entonces, todo huesos y rodillas flacas, lleno de preguntas. Me seguía a todas partes como una sombra, tratando de hacer todo lo que yo hacía. La mayoría del tiempo me fastidiaba, pero en casa de los abuelos no me molestaba tanto. La casa se sentía demasiado grande de noche, con más rincones oscuros y tablas que crujían de lo que me gustaba. Mi abuelo no contaba historias como los blancos. Él soltaba fragmentos, detalles sueltos mientras hacía otra cosa. Y si no prestabas atención, te los perdías. Casi siempre estaba ocupado, arreglando una cerca, trabajando en su camioneta o limpiando su rifle. Y de repente, una historia salía, como si fuera lo más normal del mundo. Ese día estaba despellejando un conejo que había cazado por la mañana. Yo estaba sentado en un balde volteado, mirando cómo trabajaba. Kent estaba adentro con la abuela, ayudándola a hacer pan frito. O más bien, estorbando mientras ella le daba pedacitos de masa para mantenerlo tranquilo. ¿Sabes por qué nos silbamos de noche?, me preguntó el abuelo. Negué con la cabeza. Era algo que me habían dicho que no debía hacer, pero nadie me había explicado por qué. Silbar llama cosas, dijo con calma. Cosas que escuchan. Hizo un corte preciso, levantando la piel del conejo con cuidado. Sus manos no temblaban, aunque ya pasaba de los 70. La mayoría de las veces, nada responde. Pero a veces, algo sí. No me miró. Siguió trabajando. Entonces me contó de un hombre de Chinle. Fue hace mucho tiempo, antes de la larga caminata, tal vez incluso antes de eso. Aquel hombre quería poder. Quería vivir para siempre y hacer cosas que la gente normal no podía hacer. Así que aprendió el camino oscuro. Mató a su propio hermano para lograrlo. Se puso su piel hasta que se volvió suya. Desde entonces, podía ponerse la piel de cualquier cosa. Coyote, búho, venado, incluso de otras personas. Recuerdo que se me secó la boca. ¿Lo atraparon?, pregunté. No, respondió sin dudar. A cosas así no las atrapas. Las evitas. No dices su nombre. No silbas de noche. Mantienes las ventanas cerradas y las puertas con llave. Y nunca, nunca, invitas a algo a entrar. Finalmente me miró. ¿Y si ves algo que no se mueve bien,
que no suena bien, aunque parezca alguien que conoces, corres. ¿Entiendes? Sí, señor. Lo digo en serio, Mason. Si ves a tu hermano, tu madre o tu padre, y algo se siente raro, corres, porque ya no son ellos. Volvió al conejo y no volvimos a hablar del tema ese día. Pero esa noche, me quedé despierto en el pequeño cuarto que compartía con Kent, escuchando cada crujido y quejido de la casa de mis abuelos. La ventana estaba abierta. Hacía demasiado calor para cerrarla. Y yo miraba la rendija entre las cortinas, temiendo ver algo mirando hacia adentro. Kent dormía en la otra cama, respirando tranquilo. Ese niño podía dormir en medio de un huracán. Lo envidiaba por eso. Y entonces, algo arañó la malla de la ventana. Me quedé rígido. El sonido volvió, uñas arrastrándose sobre el metal, probando la resistencia. Luego se detuvo. Escuché respiración al otro lado, pesada, húmeda, como la de un perro que acaba de correr, pero no era un perro. Quise levantarme para cerrar la ventana, pero no me atreví a moverme. La respiración continuó por lo que parecieron horas, aunque tal vez fueron solo un par de minutos. Después se oyeron pasos alejándose por la tierra. Me tapé la cabeza con las cobijas y recé hasta que, finalmente, me quedé dormido. La noche siguiente volvió. A la misma hora, 2:47 de la madrugada. Los arañazos eran más fuertes, más insistentes, y esta vez venía con un olor, filtrándose por la malla. Me recordó a un animal muerto, olvidado en la carretera bajo el sol del verano. Kent se movió en su cama y murmuró: «Mason, ¿qué es ese olor?» «Duérmete», le susurré. «¿Hay alguien afuera?» «Solo duerme, Kent». Fue entonces cuando los arañazos se detuvieron, y una voz habló. «Déjame entrar». Sonaba como la abuela, pero no del todo. Kent se incorporó en la cama. «¿Abuela?» Yo salté, corrí hacia la ventana y la cerré de golpe, echando el pestillo. Fuera, lo que fuera que estaba ahí, hizo un sonido. No era exactamente una risa, pero tampoco un gruñido. Era algo entre ambas cosas. Luego se alejó. Por la mañana, había marcas de garras en la malla de la ventana, profundas, como si algo hubiera intentado romperla. El marco estaba doblado, empujado hacia adentro. Mi abuelo lo vio cuando vino a despertarnos. No dijo ni una palabra al respecto. Solo fue por sus herramientas y reemplazó la malla. Esa noche, y todas las noches después de eso, las ventanas permanecieron cerradas. ¿Quién salió en nuestro cuarto y dejó una línea de ceniza en el alféizar de la ventana? Un par de noches después, lo escuchamos caminando sobre el techo. Pasos pesados, demasiado pesados para cualquier animal que pudiera estar allá arriba. Se detuvo justo encima de nuestra habitación. Kent lloraba bajito en su cama, tratando de no hacer ruido. Yo quería consolarlo, pero no podía moverme. Estaba demasiado asustado incluso para hablar. Nos quedamos ahí, tendidos, escuchando cómo caminaba de un lado a otro hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, mi abuelo encontró huellas en la tierra alrededor de la casa. No quiso decirnos de qué eran. Pasó el resto del día haciendo pequeños paquetes de protección y los colgó sobre cada puerta y cada ventana. Sea lo que fuera, no volvió. Al menos, no a esa casa. 3 semanas después, nuestro perro desapareció. Se llamaba Checkers, un mestizo que habíamos tenido desde que yo tenía 6 años. Tenía manchas negras y blancas, orejas caídas y una personalidad tan amistosa que no existía persona que no le gustara. Kent lo había elegido para mí cuando fuimos al refugio. Checkers dormía en mi habitación, me seguía a todos lados y era capaz de robarte comida del plato si no estabas mirando. Desapareció un martes por la noche. Lo habíamos sacado a hacer sus necesidades alrededor de las 9.
Papá abrió la puerta trasera y Checkers salió trotando, moviendo la cola como siempre. Estábamos viendo televisión, alguna comedia que le gustaba a mamá. Pasaron unos 10 minutos, luego 15, y papá fue a llamarlo para que entrara. «Checkers, vamos, chico», gritó. Nada. Papá agarró una linterna y salió a buscarlo. Pude escucharlo llamando desde distintas partes del patio, su voz sonando cada vez más preocupada. Después de unos 20 minutos más, regresó. «No lo encuentro», dijo. «Debe haberse escapado por algún hueco en la cerca. Pero yo había estado jugando en el patio esa misma tarde. No había ningún hueco». Pasamos las siguientes 3 horas buscando por todo el vecindario. Mamá manejaba despacio por las calles, mientras Kent y yo gritábamos su nombre por la ventana. Papá caminaba con la linterna, revisando debajo de los carros y los arbustos. Nuestros vecinos salieron a ayudar. Un hombre que vivía 2 casas más abajo dijo que lo había visto como a las 9:15 husmeando en unos botes de basura, pero eso fue todo. Esa noche no dormí. Me levantaba a cada rato para mirar por la ventana, esperando verlo sentado en el porche. Kent lloró hasta quedarse dormido. Escuché a mis padres hablar en voz baja abajo, hasta casi las 2 de la mañana. Al día siguiente, hicimos volantes. Mamá nos llevó a Kinko's y sacamos 50 copias de la foto de Checkers, la de la última Navidad donde Kent le había puesto ese ridículo gorro de Santa Claus. El cartel decía: «Perro perdido. Mascota de familia. Recompensa». Y abajo, nuestro número de teléfono. Pasamos la tarde pegándolos en cada poste de luz, en cada señal de alto, incluso en el tablero del supermercado y en la clínica veterinaria. Kent tocaba las puertas mientras yo esperaba detrás, viéndolo explicarle a cada vecino que nuestro perro estaba perdido. Su voz temblaba cuando lo describía. Trataba con todas sus fuerzas de ser valiente. «Es muy amigable», decía Kent. «No muerde ni nada. Si lo ven, ¿podrían llamarnos, por favor?» Una anciana dijo que estaría pendiente. Los adolescentes de la casa de la esquina apenas levantaron la vista de sus videojuegos. Una señora amable nos dio galletas y prometió revisar su cobertizo. Pasaron los días. Cada vez que sonaba el teléfono, yo corría a contestar, con la esperanza de que fuera sobre Checkers. Pero nunca lo era. Mamá seguía diciendo que volvería solo, que los perros tienen un gran sentido de la orientación, pero para el 4.º día, incluso ella dejó de repetirlo. Kent casi no comía. Se sentaba junto a la puerta trasera después de la escuela, mirando y esperando. Una tarde lo vi dejando pedacitos de su sándwich en el porche, pan con mantequilla de maní y jalea, el favorito de Checkers. «Lo olerá», me dijo cuando notó que lo miraba. «Sabrá que lo estamos esperando». Pasó una semana. Los volantes ya empezaban a desteñirse bajo el sol. Mamá, con mucha delicadeza, sugirió que tal vez podríamos ir al refugio, a ver si había cachorros que necesitaran hogar. Kent corrió a su habitación y azotó la puerta. Lo escuché llorar a través de las paredes. Luego vino la falsa esperanza. Al 10.º día, alguien llamó diciendo que había visto un perro blanco y negro en el parque. Corrimos allá. Kent todavía llevaba el pijama. Pero no era Checkers. Era una perra, con marcas distintas. La cara de Kent cuando lo entendió, nunca la olvidaré. Fue como si algo dentro de él se rompiera. 12 días después de su desaparición, Checkers volvió. Yo fui quien lo encontró, temprano en la mañana, cuando apenas había luz. Me había levantado para ir al baño y, al pasar por la sala, miré por la ventana. Ahí estaba Checkers, sentado en el porche, mirando la puerta. Debería haberme alegrado. Debería haber corrido a dejarlo entrar. Pero no lo hice, porque algo no estaba bien. Estaba sentado muy quieto, demasiado quieto, como una estatua. Los perros, sobre todo los como Checkers, no se quedan así. Checkers no podía estar quieto ni aunque le pagaran, y no jadeaba, a pesar del calor.
Su boca estaba cerrada. Los perros jadean. Es lo que hacen. Pero Checkers solo estaba ahí, mirando la puerta. Y estaba limpio. Demasiado limpio. Un perro que ha estado desaparecido 12 días debería estar sucio, enredado, quizás más delgado. Pero su pelaje se veía perfecto, como cepillado. Más limpio que el día que se fue. Me quedé observándolo desde la ventana durante varios minutos, tal vez 5, tal vez más. No se movía, no rascaba la puerta, no lloriqueaba. Solo miraba, y de vez en cuando ladeaba la cabeza, como si tuviera curiosidad. Entonces mamá bajó las escaleras. «Mason, ¿qué haces despierto?» «Checkers volvió», dije. Ella corrió hacia la ventana, soltó un sonido alegre y se dirigió a la puerta. La tomé del brazo. «Espera», le dije. «¿Qué pasa?», preguntó. «Cariño, ha estado fuera casi 2 semanas». El perro se levantó entonces. La manera en que se movía era extraña, difícil de explicar con precisión, como si no recordara del todo cómo hacerlo. Sus patas traseras se trabaron primero, luego las delanteras, y se impulsó hacia arriba con movimientos torpes, como una marioneta manipulada por alguien que no sabe manejar los hilos. Mamá se quedó quieta, dudando. La cabeza del perro giró hacia ella, pero no fue un giro normal. Fue un movimiento seco, un giro completo, casi mecánico. ¿Y sus ojos? Algo en ellos estaba mal. Los ojos de los perros siempre reflejan la luz, brillan con ese resplandor particular. Pero los de Checkers no. Eran completamente negros, opacos, como 2 agujeros sin fondo. Mamá abrió la puerta. «Mamá, no», le dije, pero ya estaba extendiendo la mano para acariciarlo. Su palma apenas rozó su cabeza cuando el perro se movió con una velocidad imposible. Chascó los dientes a centímetros de sus dedos. Mamá se echó hacia atrás con un grito ahogado. «¡Jesucristo!», dijo papá desde las escaleras. Estaba en calzoncillos y camiseta, con el rostro pálido. «Aléjense de la puerta». Ahora mamá retrocedió mientras el ser que parecía Checkers dio un paso adelante, cruzando el umbral de la casa. Abrió la boca, y el sonido que salió de allí no era un gruñido ni un ladrido. Era algo que no debería haber salido de la garganta de un perro. Sonó como si dijera mi nombre. Papá agarró el bate que siempre dejaba junto a la puerta. «¡Fuera!», gritó con voz temblorosa. La cosa que tenía la forma de nuestro perro ladeó la cabeza, cerró el hocico, y por un instante volvió a aparecer Checkers. Pero solo por un instante. Luego se dio la vuelta y bajó del porche, caminando despacio, sin apuro, como si supiera que nadie se atrevería a seguirlo. Lo vimos detenerse al borde del jardín y comenzar a incorporarse, intentando ponerse de pie sobre las patas traseras, como una persona. Se tambaleó, los brazos colgando, tratando de mantener el equilibrio. Alcanzó a sostenerse así unos segundos, esa figura espantosa y medio erguida, antes de caer otra vez a 4 patas. Entonces corrió. Corrió como un perro, saltando la cerca del vecino de un solo impulso y perdiéndose entre las casas. Nos quedamos en el marco de la puerta, los 3, sin decir una palabra. Un minuto después apareció Kent, restregándose los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó con voz adormilada. «Nada», dijo papá. Sonaba firme, pero sus manos temblaban. «Vuelve a la cama». «¿Era Checkers?», insistió. «Lo había visto, claro que lo había visto». «No», respondí. «Eso no era Checkers». Kent nos miró, primero a mí, luego a mamá y papá, y su expresión se quebró. «Pero se veía como él». «No era él», dijo papá con tono cortante. «Checkers se fue. Eso era otra cosa». Nadie supo qué responderle. Esa mañana, papá llamó al abuelo. Hablaron durante 1 hora en la cocina mientras mamá mantenía a Kent y a mí en la sala. Kent no había dicho una palabra desde que vio al impostor.
Solo se quedó sentado en el sofá, mirando la nada. Yo oía la voz de papá, cada vez más tensa, más alterada. Mamá encendió los dibujos animados, pero ninguno de los dos los miraba. Finalmente, papá salió de la cocina. «Hagan una maleta. Nos quedaremos en un hotel esta noche». «¿Por qué?», preguntó Kent. «Solo por esta noche, hasta que llegue el abuelo». Esa noche dormimos en el Holiday Inn junto a la autopista. Papá consiguió una habitación con 2 camas y un sofá-cama. Pedimos pizza, pero casi nadie comió. Papá revisaba las cerraduras una y otra vez, y mamá abrazaba a Kent, que lloraba por Checkers. Yo me quedé mirando por la ventana, observando las luces del estacionamiento. «¿Qué era eso?», pregunté al fin. Mis padres se miraron. «No lo sabemos», dijo papá. Pero en su voz había algo que me hizo pensar que sí lo sabía, solo que prefería no decirlo en voz alta. El abuelo llegó a la mañana siguiente. Traía cosas extrañas en una caja, hierbas secas, pequeños bultos envueltos en tela y un frasco con algo que parecía ceniza mezclada con tierra. Volvimos a la casa. Papá entró primero, revisando cada habitación antes de dejarnos pasar. Cuando todo estuvo en calma, el abuelo se puso a trabajar. No explicó lo que hacía. Recorrió la casa habitación por habitación, marcando los marcos de las puertas y las ventanas, quemando plantas que llenaron el aire con un humo espeso y amargo. Mamá abrió todas las ventanas para ventilar, pero el olor se quedó flotando durante días. Me pregunté si sería el mismo humo de salvia que el abuelo había quemado en nuestra ventana aquella primera noche. Cuando terminó su ritual, nos reunió a todos en la sala. Kent y yo estábamos sentados en el sofá, mientras mamá y papá ocupaban las sillas. El abuelo se quedó de pie frente a nosotros, con el rostro serio. «Lo que vino a su puerta ayer ya se fue. No volverá», dijo con voz firme. «Pero tienen que entender algo». Nos miró uno por uno, despacio, como si quisiera asegurarse de que prestáramos atención. Eso que vieron no era su perro. Su perro murió allá afuera, en algún lugar, y algo más está usando su piel. Tal vez lleva días haciéndolo, tal vez estaba esperando el momento adecuado para volver, pero no es Checkers. Checkers se fue. Hasta mamá lloró entonces. Sentí los ojos arderme, pero no dejé que las lágrimas salieran. Kent seguía mirando el suelo, sin mover un músculo. «Hay cosas allá afuera», continuó el abuelo. «Cosas viejas, cosas que aprendieron medicina oscura hace mucho tiempo y que pueden ponerse la piel de los animales para convertirse en ellos. Algunos también usan piel humana. Se sienten atraídos por la debilidad, por la tristeza, por el miedo. Es cuando son más peligrosos». «¿Por qué vino aquí?», preguntó papá. «No lo sé», respondió el abuelo tras una pausa. «Tal vez tenía hambre. Tal vez solo tenía curiosidad. O tal vez algo lo llamó». Se detuvo un momento antes de añadir. «Pero dijo el nombre de Mason. Eso significa que te estaba observando, aprendiendo. Si yo no hubiera venido, si ustedes hubieran dejado que se quedara, habría vuelto a intentarlo. Y tarde o temprano, lo habrían dejado entrar». «¿Cómo lo sabes?», le pregunté. «Porque eso es lo que hacen», dijo con voz grave. «Esperan, observan, aprenden cómo ser lo que tú quieres que sean. Y cuando bajas la guardia, es entonces cuando te toman». Esa noche, mamá y papá hablaron en la cocina durante horas. Ya era un sonido familiar, sus voces apagadas mezcladas con el silencio de la casa. No pude oírlo todo, pero alcancé a entender algunas palabras sueltas. «No puede ser real. Lo vimos. Explicación racional». Se puso de pie. «Los niños tienen miedo. Yo tengo miedo». Siguieron así casi hasta medianoche. Al final, decidieron no volver a hablar del tema. Fingir que nunca pasó. Si alguien preguntaba por los carteles, dirían que Checkers había sido atropellado por un coche. Esa misma noche,
Quemamos el collar de Checkers en el patio trasero. El abuelo dijo que era necesario, que debíamos dejarlo ir por completo. Kent lloró todo el tiempo. Yo no. Ya había dicho adiós al verdadero Checkers días antes. Lo que había estado en nuestro porche no era mi perro. Durante meses tuve pesadillas. Soñaba que Checkers regresaba y que esta vez sí lo dejábamos entrar. Despertaba en el sueño y lo veía al pie de mi cama, con los ojos negros y vacíos, observándome. Entonces abría la boca y decía mi nombre, Mason. También Kent tenía pesadillas. Lo oía gemir en sueños y llamar por mí. Empezó a dormir con la luz encendida y revisaba debajo de su cama antes de acostarse. Aunque éramos niños, nunca pidió otro perro. Yo tampoco. Con el tiempo las pesadillas se fueron volviendo menos frecuentes, o quizás simplemente aprendí a vivir con ellas. Guardé todo eso en ese rincón del cerebro donde uno esconde las cosas que prefiere no recordar. Los años pasaron. Crecí, fui a la universidad, obtuve mi certificación de EMT y comencé a trabajar en búsqueda y rescate. Kent se casó y tuvo hijos antes que yo. La vida siguió y casi logré olvidar a Checkers. Casi logré convencerme de que todo había sido una alucinación infantil, que un animal enfermo nos había asustado y que mi mente de 10 años había distorsionado los detalles. Pero unos 15 años después, recibí una llamada sobre un excursionista desaparecido en la zona de las 4 esquinas, y todo lo que había intentado enterrar regresó de golpe, porque cuando lo encontramos, cuando vi su rostro y miré dentro de sus ojos, lo supe exactamente qué era, y comprendí que había cometido un error terrible aquella vez, al llevarlo a casa. La llamada llegó a las 4:47 de la madrugada, un sábado de octubre de 2006. Yo ya estaba despierto. Desde el divorcio no dormía bien. Sí, tenía 26 años y ya estaba divorciado. El celular se encendió con el nombre de Tom en la pantalla. Era el coordinador de rescate del condado de San Juan, ex guardabosques, un tipo con más de 25 años de experiencia que lo había visto todo. Si llamaba antes del amanecer, significaba que alguien estaba en serios problemas. Mason, tenemos a un excursionista desaparecido. Navajo, 32 años. Se llama Joseph Bentley. Salió solo el jueves por la tarde a hacer senderismo cerca del sistema de senderos de Sleeping Youth Mountain. Tenía que reportarse con su esposa ayer. Ella llamó anoche cuando no regresó. Mientras hablaba, ya me estaba poniendo los pantalones. ¿Cómo está el clima?, pregunté. Un frente frío pasó anoche. Las temperaturas bajaron a casi cero. Su esposa dice que llevaba equipo, pero estamos hablando de al menos 48 horas de exposición. Tom hizo una pausa. Estaré en el punto de reunión en 30 minutos. Hazlo en 20, dijo. Estamos perdiendo luz. No lo logré. Llegué en 25. El punto de reunión era un terreno de tierra junto a la carretera, justo donde la curva pasaba la frontera de Nuevo México. Había ya 5 camionetas allí, gente de la oficina del sheriff, Mark Webb, con su perro rastreador, la vieja Ford de Tom, y un par de voluntarios cuyos nombres no recordaba, aunque sí sus caras. Tom desplegaba un mapa topográfico sobre el capó de su camioneta cuando me acerqué. Tenía la mirada cansada. Aunque, en realidad, Tom siempre parecía cansado. 25 años sacando cuerpos del desierto hacen eso con una persona. Mason, qué bueno. ¿Conoces los senderos de Sleeping Youth? Lo suficiente. ¿Cuál es la zona de búsqueda? Señaló una sección marcada en rojo. La esposa dice que planeaba una caminata de un día, probablemente este circuito aquí. 8 millas, dificultad moderada. Debería haber regresado antes del anochecer del jueves. Su camioneta sigue en el inicio del sendero. Llaves adentro, sin signos de forcejeo. Nada fuera de lugar, simplemente desapareció. ¿Ya había hecho esa ruta antes?
Sí, la esposa dice que va una vez al mes. Conoce la zona. Es experimentado. Tom se frotó la mandíbula. Pero hay algo más. 2 rancheros reportaron matanzas de ganado esta semana. 3 terneros mutilados. Les abrieron el cuerpo y les sacaron los órganos. La policía de la nación navajo fue, pero no logró entenderlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Depredadores?, pregunté. Eso dicen oficialmente, pero los rancheros están asustados. Uno de ellos asegura que encontró huellas humanas junto al sitio. Llegaban hasta una cerca de púas y luego desaparecían. Del otro lado solo había huellas de coyote. Antes de que pudiera responder, una de las voluntarias, Sara, ajustó su radio. ¿Estamos listos para salir? Cada minuto cuenta con este frío. Nos dividimos en 3 equipos. A mí me tocó con Sara y Mark Webb. Mark y su perro, Bear, irían al frente. Sara y yo cubriríamos los flancos. Tom se fue al norte con un bombero voluntario llamado Bill. Los demás tomaron la zona este. El sendero empezó bien marcado, con señales claras. El aire de la mañana era fresco, con escarcha aún pegada en las zonas de sombra. Pero conforme subíamos, el terreno se volvía más traicionero. Rocas sueltas, caídas pronunciadas, tramos donde apenas había un par de pies de camino y nada más que el vacío al costado. A poco más de 1 kilómetro, encontramos la primera cosa extraña: un cuervo muerto, perfectamente intacto, justo en medio del sendero. No tenía heridas, ni señales de que lo había matado. El perro se negó a acercarse. Se quedó gimiendo, hasta que Mark lo levantó con un palo y lo lanzó a los matorrales. «Qué raro», dijo Sara. «Los cuervos no mueren así nada más». Medio kilómetro más adelante, hallamos 3 más, alineados de forma irregular sobre el sendero. «Veneno, tal vez», sugirió Mark. No estaba seguro. Bear seguía el rastro con el olfato pegado al suelo, concentrado. Pero a unos 3 kilómetros se detuvo en seco. Levantó la cabeza, las orejas tiesas. «¿Qué pasa, Bear?», preguntó Mark. El perro gimió de nuevo, pero no era su sonido de trabajo. Era agudo, nervioso. Dio 2 pasos hacia atrás, alejándose de algo más adelante. «Extraño», murmuró Mark. «No suele asustarse así. El mes pasado rastreó en territorio de un puma sin problema». Sara agarró su radio. «Tal vez detecta un depredador». Pero no era eso. El perro no estaba alerta. Estaba aterrorizado. «Déjeme ver», dije, avanzando. El sendero giraba alrededor de una roca del tamaño de un coche. La rodeé y me detuve. Había un olor, no fuerte, pero inconfundible. A cobre, a hierbas y a algo más, algo parecido a un venado muerto. Y justo al pasar la roca, el aire se volvió más frío. 10 grados menos, al menos, aunque no había sombra. Sin pensarlo, mi mano fue al cuchillo del cinturón. «¿Ves algo?», preguntó Sara. «Nada», respondí. «Solo espera un momento». El suelo delante de mí estaba removido, como si algo hubiese sido arrastrado. No eran huellas, sino surcos irregulares que iban y venían del bosque, formando círculos, como si lo que fuera que los hizo estuviera jugando, o perdido. «Deberíamos marcar esta zona», dije. Sara se asomó. «¿Marcar qué?». «No hay nada». Miré de nuevo, y tenía razón. El suelo ahora parecía normal, sin surcos, sin señales, pero el olor y el aire helado seguían allí. Continuamos. Bear volvió a trabajar, aunque se mantenía pegado a Mark, con la cola baja y mirando hacia atrás cada pocos pasos. 3 millas después, hallamos la primera pista. Una botella de agua semienterrada bajo hojas secas. La etiqueta coincidía con la marca que la esposa había mencionado. «De acuerdo», sonó la voz de Tom por la radio. «Tenemos rastro. Cierren el perímetro. Está en esta zona». Pero algo me inquietó. La botella no parecía caída. Estaba colocada con cuidado, el tapón cerrado, como si alguien la hubiera dejado allí, queriendo que la encontráramos.
Los siguientes kilómetros fueron duros. El sendero se deshacía hasta volverse una simple trocha. Tuvimos que trepar con las manos por zonas de roca suelta. Sara resbaló una vez y se sujetó de una rama de pino. Cuando retiró la mano, sangraba. No por espinas, sino por pequeños cortes, como si la rama fuera de vidrio. ¿Qué demonios? La observó más de cerca. A simple vista parecía normal, pero al tocarla otra vez, se cortó de nuevo. «No es normal», murmuró. Todo el follaje era así. Se veía común, pero al contacto, hería. Mark intentó apartar unos arbustos y su chaqueta terminó rasgada en 3 lugares. A medida que avanzábamos, noté otra cosa: el silencio. Cuanto más subíamos, menos pájaros o insectos se oían, hasta que todo quedó en un silencio espeso que hacía que nuestros pasos parecieran demasiado fuertes. A las 10:23 de la mañana, la radio de Mark crepitó. «Equipo 2 tiene contacto. Lo encontramos. En la cresta norte, cerca del cañón». Una ola de alivio me recorrió el cuerpo. Estaba vivo. Lo habíamos encontrado vivo. La voz del otro equipo se escuchó por la radio. «¿Condición?», preguntó Tom. Hubo una pausa antes de que alguien respondiera. «Está caminando. Parece desorientado, pero puede moverse. Lo estamos trayendo abajo». Alteramos nuestro rumbo para encontrarnos con el equipo 2. Tardamos unos 40 minutos de caminata dura entre el terreno rocoso. A medida que avanzábamos, sentía que algo en ese bosque nos rechazaba, como si no quisiéramos estar ahí y el lugar lo supiera. No podía explicarlo, pero esa sensación me apretaba el pecho. De pronto, Sara me tomó del brazo con fuerza. Casi grité del susto. «Mason», dijo, señalando hacia un árbol. «Mira eso». A unos metros había marcas de manos sobre la corteza, pero no eran simples marcas de lodo. Eran impresiones profundas, como si alguien hubiera hundido los dedos en la madera cuando aún estaba blanda. Solo que ese árbol debía tener por lo menos 50 años. Era imposible. Ninguno de nosotros dijo nada, pero se podía sentir cómo el miedo se extendía en silencio por el grupo. Cuando finalmente alcanzamos al equipo 2, lo vi por primera vez. Joseph Bentley estaba sentado sobre una roca, envuelto en una manta térmica y bebiendo de una cantimplora. Era un hombre de unos 30 y tantos, cabello negro recogido en una coleta, complexión normal. Parecía cansado, pero por lo demás estaba ileso. No tenía rasguños, ni moretones, ni señales de haber pasado 2 noches en la montaña. Lo que me resultó más extraño fue su ropa, limpia, sin una sola mancha de tierra, sin rasgaduras, sin desgaste alguno. Dave, uno de los rescatistas, hablaba con él. «Tranquilo, amigo. Te vamos a revisar y en un rato estarás con tu esposa». «Estoy bien», dijo Joseph con voz plana, sin emoción alguna. «Llevas 2 noches allá afuera», continuó Dave. «La temperatura bajó de 0. Tenemos que revisarte por hipotermia y deshidratación». «Estoy bien», repitió. El modo en que lo dijo me dejó helado. No sonaba aliviado, ni avergonzado por haber necesitado rescate. Sonaba vacío. Me acerqué con mi linterna de bolsillo. «Joseph, soy Mason, paramédico de rescate. Voy a hacerte una revisión rápida, ¿de acuerdo?» Él me miró directamente. Sus ojos eran normales, marrones, de tamaño y color comunes, pero había algo que no encajaba. Era como mirar una fotografía. Los rasgos estaban ahí, pero no había vida detrás. «Haz lo que necesites», respondió. Encendí la linterna y la pasé frente a sus ojos. Las pupilas se contrajeron como era de esperar, pero él no parpadeó, ni una sola vez. Seguí contando mentalmente. 30 segundos, 40, 1 minuto completo. Nada. «Joseph», dije al fin, «puedes parpadear». Lo hizo en ese instante, como si recién recordara que era algo que los humanos hacían.
¿Cuánto tiempo llevas sin agua?, pregunté. No sé, un día tal vez. ¿Y no tienes sed? Estoy bien. Le tomé el pulso. 60 latidos por minuto, completamente estable. Era imposible. Después de 2 noches afuera, con frío, cansancio y estrés, el pulso debería estar acelerado. Pero él parecía estar sentado cómodamente en su sala. ¿Qué pasó allá arriba? ¿Cómo te perdiste?, pregunté. Fui tras un venado, quería tomarle una foto. Me desvié del sendero, perdí el teléfono, no encontré el camino de regreso. Su voz era hueca, y su respiración, algo en ella no estaba bien. No formaba vaho en el aire frío, como la nuestra. Bueno, dije finalmente. No muestra signos de exposición. Las constantes están estables. Será mejor bajarlo y revisarlo más a fondo. Perfecto, respondió Tom por la radio. Vamos a movernos. Joseph, ¿te sientes capaz de caminar? Sí. Se levantó sin esfuerzo, sin rigidez, sin titubear, como si acabara de despertar de una siesta. Jessica, una voluntaria joven, le ofreció una barra de proteína. Debes tener hambre. No, gracias. ¿No has comido en 2 días, seguro? Estoy bien. Empezamos el descenso. Joseph iba al centro del grupo, flanqueado por Dave y Mark. Yo caminaba detrás con Sarah, observándolo. ¿No notas algo raro en él?, le susurré. Ella encogió los hombros. El tipo se perdió y tuvo suerte. Debe estar asustado y tratando de aparentar calma. Pero no era eso. Yo había visto a muchos excursionistas aterrados, y Joseph no se parecía a ninguno. Después de unos 20 minutos, noté su forma de caminar. El terreno era difícil, lleno de piedras, raíces y pendientes, y todos tropezábamos de vez en cuando. Todos, menos él. Joseph caminaba con pasos uniformes, seguros, como si el suelo se adaptara a sus pies. No miraba hacia abajo, no corregía su paso. Era imposible. Y lo peor, no sudaba. Joseph, le llamé. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres descansar? Giró la cabeza para mirarme. Solo la cabeza, sin mover los hombros, y el giro fue demasiado amplio, antinatural. Estoy bien, respondió. De todos modos deberíamos detenernos, dijo Tom. Vamos a tomar un respiro. Nos reunimos en un pequeño claro. Todos bebimos agua y revisamos el equipo. Todos, menos Joseph, que se quedó un poco apartado, mirando hacia los árboles. Mark se me acercó con su perro, Bear, que mantenía la cola baja y el cuerpo tenso. El perro no quiere acercarse, murmuró. Desde que lo encontramos, ha estado evitándolo. Me acerqué a Joseph. Tu esposa estará feliz de verte. Nada. No respondió. ¿Joseph? Insistí. Entonces giró, esta vez con todo el cuerpo, como si estuviera recordando que así era como debía moverse una persona. ¿Sí? Tu esposa estará feliz de verte, repetí. Sí, dijo. Ella estará feliz. Su voz sonó correcta, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir que lo que había bajado de esa montaña con nosotros no era Joseph Bentley. Muy bien, dijo Dave. Sigamos moviéndonos. Nos faltan unas 3 millas hasta el inicio del sendero. Seguimos caminando, pero no podía dejar de mirar a Joseph. Mientras más lo observaba, más cosas extrañas notaba. Al principio pensé que estaba paranoico, que el cansancio me estaba jugando trucos mentales, pero había algo en la forma en que se movía. Incluso su sombra parecía equivocada. Lo juro por Dios, parecía retrasarse un poco, como si su sombra tuviera que esforzarse por seguirle el paso. Cuando él levantaba la pierna para cruzar un tronco, su sombra no lo imitaba del todo. Más bien se deslizaba sobre el obstáculo, como un líquido oscuro. Estábamos a poco más de 1 milla del estacionamiento, cuando el perro de Mark volvió a alterarse.
Bear tiraba de la correa con desesperación, queriendo alejarse de Joseph. Gruñía, con el pelo erizado y el cuerpo temblando. «Tranquilo, Bear», dijo Mark. «¿Qué te pasa, chico?» Joseph se detuvo y giró para mirar al perro. En ese instante, Bear enmudeció. No se calmó. Simplemente dejó de hacer ruido. Su boca seguía abierta, su cuerpo seguía tenso, pero no emitía ni un solo sonido, como si algo le hubiera robado la voz. «¿Eh? ¿Estás bien, compañero?», preguntó Mark, tirando suavemente de la correa. «Debe estarlo», dijo Joseph, sonriendo. Esa sonrisa no llegó a sus ojos. «A los perros no les caigo bien». «¿Por qué?», pregunté sin pensar. «Ellos pueden notar las cosas». «¿Qué cosas?». «Que no estoy bien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respondió. Nadie se movió. Luego, Joseph se rió. Una risa perfectamente normal, como si se estuviera burlando de nosotros. «Es broma», dijo. «Me mordió un perro cuando era niño. Supongo que aún lo notan». Pero no había miedo en su voz, ni el más mínimo rastro de incomodidad. Era como si dijera una línea ensayada para tranquilizarnos. Seguimos caminando, el silencio más denso que nunca. Bear no volvió a emitir un solo sonido hasta que Joseph se adelantó unos 10 metros. Entonces el perro empezó a gemir otra vez, como si el aire a su alrededor se hubiera liberado. El último tramo se me hizo eterno. El sol estaba alto, el calor nos golpeaba la espalda, y cada vez que levantaba la vista y veía a Joseph caminar frente a nosotros, recordaba las palabras de mi abuelo. Si ves a tu hermano, a tu madre o a tu padre, y algo en ellos te parece mal, corre, porque ya no son ellos. Pero no podía correr, ni acusarlo, ni siquiera podía confiar en mi propio juicio. Llegamos al estacionamiento a las 12:15. El camión de Joseph seguía ahí, las llaves aún dentro. Tom llamó a su esposa para avisarle que lo llevaríamos al centro médico de Cortés, un procedimiento rutinario. Joseph no protestó, no pidió irse a casa. Solo asintió y subió al asiento trasero del vehículo de Sara. Mientras guardábamos el equipo, lo observé a través de la ventana. Permanecía inmóvil, las manos sobre el regazo, la mirada fija al frente. Ni un movimiento, ni una palabra. «Tuvimos suerte», dijo Dave, dándome una palmada en el hombro. «Ese tipo pudo haber muerto ahí arriba». «Sí», respondí. «Suerte, pero no era suerte, lo sabía. Lo que fuera que encontramos en esa montaña quería que lo encontráramos. Había dejado pistas, como el agua colocada cuidadosamente, como un rastro de migas de pan. Nos esperó. Y ahora lo estábamos llevando a casa». Sara condujo hasta el centro médico. Yo la seguí en mi camioneta, con las manos sudando sobre el volante. Pensé en llamar a mi abuelo, pero no podía hacerlo. No sin estar seguro de lo que creía haber visto. En el hospital, le hicieron un chequeo completo. Conocía a una de las enfermeras, Carla, de otras operaciones de rescate. Fue ella quien tomó sus signos vitales. Cuando Joseph fue al baño, ella se me acercó en voz baja. «Es rarísimo», me dijo. «Todo está perfecto. Temperatura corporal, 37 exactos. Y lo medí varias veces. Nadie tiene una temperatura exacta. Siempre fluctúa. Pero él no. Igual con la presión, 120/80 cada vez. Y su pulso, 60 clavados. Es como si alguien hubiera programado valores ideales en una máquina». El doctor, sin embargo, no parecía preocupado. «Todo en orden», decía. «Ni señales de deshidratación, ni hipotermia, ni estrés. Perfecto». «Tuviste suerte», le dijo al paciente. «Pocos sobreviven también a ese tipo de exposición». «Estoy bien», respondió Joseph. Una hora después, llegó su esposa, Emily Bentley, maestra, 30 y pocos años, cabello negro recogido en una trenza.
Entró corriendo, llorando, y se lanzó a abrazarlo. «Oh, Dios mío, Joseph», estaba tan asustada, dijo, y de pronto se detuvo. Lo miró con extrañeza. «Estoy bien», dijo él. «¿Tú te ves?» Lo tocó en la mejilla y se sobresaltó, como si su piel tuviera una temperatura equivocada. «Te ves distinto. Han sido días difíciles». «No, te ves mejor, más joven. ¿Les dieron algo aquí?» El doctor negó con la cabeza. «Solo fluidos y observación». Emily lo miraba confundida. Sus 2 hijos estaban junto a la puerta, una niña de unos 8 años, Sophie, y un niño más pequeño, de 6, Michael. No corrieron hacia su padre. Sophie incluso dio un paso atrás cuando Joseph la miró. «Hola, Michael», dijo él. Las palabras eran correctas, pero el tono no. Era demasiado formal, demasiado ensayado. Emily lo notó. Pude verlo en su rostro, pero no dijo nada. «Vamos a casa», dijo finalmente. «Debes estar agotado». Volvió a abrazarlo. Esta vez, Joseph levantó los brazos y la rodeó con cuidado, pero los niños no se acercaron. 1 hora después, los dieron de alta. Mientras salían, escuché a Sophie susurrar. «Mamá, ¿por qué papá huele diferente?» «Shh, cariño, estuvo perdido en el bosque 2 días», respondió Emily. Los vi subirse al auto. Emily hablaba mientras Joseph miraba fijo por la ventana. Los niños, callados, no decían una palabra. Y eso debió ser el final. Un excursionista desaparecido, encontrado con vida. Todos regresan a casa. Caso cerrado. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé frente a mi laptop, buscando cualquier explicación lógica. Encontré su perfil de Facebook. Su esposa publicaba seguido. Fotos familiares, excursiones, cumpleaños, paseos. Fui retrocediendo entre las imágenes. El hombre en esas fotos era otro. La misma cara, el mismo cuerpo, pero otra cosa en los ojos, en la sonrisa. El Joseph de las fotos tenía vida, calidez, arrugas de risa alrededor de los ojos. El que bajó con nosotros de la montaña no tenía nada de eso. Cerré la laptop a las 3 de la mañana, sin poder seguir engañándome. Lo que trajimos de vuelta no era Joseph Bentley. Supe inmediatamente que algo estaba mal. Pensé en llamar a alguien, Tom, tal vez, o a mi abuelo, pero no lo hice. No hice nada y me repetí que estaba exagerando. Estar perdido de esa manera afecta a cada persona diferente. No todos reaccionan igual. Después de todo, Emily habría notado si algo realmente andaba mal con su esposo. No habría llevado a casa a alguien que no fuera él, ¿cierto? Estaba equivocado también. Unas semanas después, me encontré con Tom en la ferretería de Cortés. Estaba comprando postes para una cerca. Hablamos un poco del clima y de las próximas operaciones de búsqueda, pero de pronto dijo algo que me heló la sangre. «Oye, ¿supiste lo de los Benny?» «¿Qué pasó?», pregunté. «Bueno, la esposa llamó a la oficina del sheriff. Joseph ha estado actuando extraño desde que lo trajimos de vuelta. Deambula por la noche, se queda parado en las habitaciones de los niños mientras duermen. La semana pasada se despertó a las 2 y lo encontró parado al pie de la cama, mirándola, sin moverse, sin parpadear, solo mirando. Jesús. ¿Qué dijo el sheriff? Tom se encogió de hombros. No mucho, no podían hacer nada. El tipo no había cometido ningún delito. Sugirieron que lo llevara a un médico. Tal vez revisar alguna lesión en la cabeza que no hubiéramos notado. Estrés postraumático por estar perdido, quizá. Se detuvo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Sara hizo un chequeo de bienestar. Dijo que Joseph parecía normal cuando habló con él, educado y cooperativo. Pero dijo que algo estaba mal. Que entrar a esa casa era como caminar en una cámara frigorífica.
muy fría. La calefacción apagada, todas las ventanas abiertas en octubre. Los niños con abrigos de invierno adentro. Quise decirle entonces lo que pensaba, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Debe ser algún tipo de trauma, logré decir. 2 días solo en el bosque pueden afectar la mente. Sí, dijo Tom, aunque no sonaba convencido. Pero hay más. Emily le dijo a Sarah que Joseph ya no duerme realmente. Solo se sienta en una silla toda la noche, mirando a la pared. No quiere comer. Ha intentado de todo. Sus comidas favoritas, comida para llevar, sopa, nada. Dice que no tiene hambre. 2 semanas, Mason. 2 semanas sin comer. En los meses siguientes escuché cosas más extrañas. No directamente. No era cercano a la familia Benny, pero en un pueblo pequeño los rumores vuelan. Emily se llevó a los niños a la casa de su hermana en Farmington por unas semanas, diciendo que Joseph necesitaba espacio para recuperarse. Pero su hermana, María, contaba la verdad. Los niños estaban aterrorizados de su propio padre. Sophie se despertó una noche y encontró a Joseph parado en la puerta de su habitación, sonriendo en la oscuridad. No era una sonrisa normal, decía ella. Cuando Emily le preguntó, él respondió que solo revisaba a sus hijos. Sophie juró que sus ojos brillaban como los de un gato esa noche. Joseph fue despedido de su trabajo en la oficina tribal 3 semanas después. Su compañero me contó que no fue un solo incidente, sino todo su comportamiento. Se quedaba horas sentado, inmóvil, sin trabajar, solo observando a la gente, estudiándolos, aprendiendo de ellos. Janet de contabilidad dijo que lo vio en su escritorio una mañana, revisando sus fotos personales. Cuando ella preguntó qué hacía, respondió, practicando. ¿Practicando qué? Ser normal. Eso dijo, practicando ser normal. Alguien lo vio caminando por la carretera a las 3 de la mañana, a kilómetros de su casa. Cuando el oficial lo detuvo, dijo que iba a casa, pero era la dirección contraria a la de su hogar. 6 meses después del rescate, Emily volvió con los niños. No sé qué la convenció del todo. Pensó que todo podría volver a la normalidad, pero no había normalidad posible. Pasó un año, luego otro. Dejé de pensar en ello, y el pueblo también dejó de hablar de los Benny. Hasta que un martes de noviembre mi teléfono sonó. Era Sarah. Mason, enciende las noticias, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Solo enciéndelo. Tomé el control remoto. En las noticias locales mostraban humo negro elevándose al cielo matutino. La franja en pantalla decía, múltiples muertes en incendio de vivienda, Cortés. Luego mostraron la dirección. La casa de Joseph Benny. Jesús, susurré. Dicen que 3 muertos, Emily y los niños, dijo Sarah. No fue por el fuego. Todos tenían un disparo en la cabeza mientras dormían. Luego alguien prendió fuego a la casa. Joseph desapareció. Encontraron su auto en la entrada, pero no a él. Han desplegado perros y helicópteros, pero nada. Los detalles se fueron aclarando en los días siguientes. Los vecinos no escucharon nada, ni disparos, ni gritos. La familia había muerto horas antes de que iniciara el incendio. La búsqueda de Joseph duró semanas. Encontraron huellas humanas, descalzas, que parecían desvanecerse en la nada. Se rumoreó que hallaron tiras de piel humana colgando de los árboles. Joseph nunca apareció. La investigación concluyó oficialmente que Joseph sufrió un episodio psicótico, mató a su familia y huyó al bosque. Se asumió que murió allí, víctima del frío o de animales. El caso se enfrió. Me mudé a Albuquerque. No podía quedarme en ese pueblo. Pero tiempo después recibí una llamada de Tom. «¿Encontraron algo?», dijo. «Tom, no...», empecé. «Escucha», interrumpió. «Estaban haciendo un ejercicio de entrenamiento cerca de Sleeping Ute.
Los mismos voluntarios enseñando patrones de búsqueda. El mismo lugar donde encontramos a Joseph años atrás. Mi estómago se anudó. Encontraron restos humanos dispersos en unos 30 metros, huesos, ropa, bastante desgastados por animales. Hicieron análisis de ADN. Mason, era Joseph Binney. Imposible, dije. Joseph mató a su familia hace 6 meses. Si murió allí, no me estás entendiendo, dijo Tom. Los restos, por descomposición, clima, insectos, plantas, indican que la muerte ocurrió hace aproximadamente 2 años y medio. Me sentí mareado. ¿Qué? 2 años y medio, Mason. Justo alrededor de cuando Joseph desapareció por primera vez. Antes de que lo encontráramos. Antes de traerlo de vuelta. No podía hablar. Habían encontrado su licencia, su anillo de bodas. Todo coincidía. Si esos restos tienen 2 años y medio, si Joseph Binney murió entonces, ¿qué demonios trajimos de esa montaña? ¿Qué vivió en esa casa durante 2 años? ¿Qué mató a Emily y a los niños?